El miedo más grande de una persona no es la muerte. Es estar en peligro y saber que nadie vendrá a salvarte. Es ese momento en que la realidad supera nuestras peores pesadillas y el terror se vuelve tan real que paraliza cada músculo del cuerpo. Diana, de 45 años, nunca fue una mujer impulsiva. Como contadora en una firma respetable, había construido su vida con meticuloso esfuerzo, priorizando su estabilidad y dejando el amor en segundo plano. Sus días transcurrían entre números, reportes y la rutina que le daba seguridad. Los cuentos de hadas no existían para ella, hasta que apareció Víctor. Lo conoció en una conferencia de negocios internacionales. Un hombre sofisticado, seguro de sí mismo, con una presencia magnética que captaba todas las miradas. Su acento del este de Europa añadía un aire de misterio a cada palabra. Él no la conquistó con palabras dulces, sino con promesas de experiencias que jamás había vivido. Cada historia que compartía sobre sus viajes por el mundo despertaba en Diana un anhelo que nunca supo que tenía. Durante 3 meses, Víctor la cortejó con la paciencia de un cazador. Cenas elegantes, conciertos exclusivos, siempre rodeados de lujo y promesas. Una noche, mientras compartían una botella de vino tinto en un restaurante con vista a la ciudad, él tomó su mano y susurró: «Viajemos juntos. Ven conmigo a Europa. Te enseñaré lo que es vivir de verdad». Diana dudó. Sus compañeros de trabajo la advirtieron sobre relaciones que avanzaban demasiado rápido. Su hermana le recordó que apenas conocía a este hombre. No era el tipo de mujer que tomaba decisiones precipitadas. Pero Víctor tenía una habilidad única. Hacía que lo peligroso sonara emocionante, que lo desconocido pareciera un destino inevitable. Con cada duda que ella expresaba, él tejía una red de seguridad hecha de promesas y planes detallados. Así que aceptó. Contra todo pronóstico y advertencia, contra su propia naturaleza cautelosa, Diana se dejó llevar por primera vez en su vida. Pidió un mes de vacaciones en el trabajo, algo que nunca había hecho. Empacó sus cosas, compró un boleto y se dejó llevar por la aventura. Sus amigas la envidiaban. Su familia celebraba que por fin se soltara. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en el infierno y que no habría salida. Diana y Víctor aterrizaron en Moldavia, un país que ella apenas podía ubicar en el mapa. No era París ni Roma, pero Víctor le había prometido que aquí encontrarían la verdadera esencia de Europa. «Los lugares turísticos son para los débiles», le dijo mientras atravesaban calles empedradas en un taxi destartalado. «La verdadera aventura está donde nadie más mira». El hotel donde se alojaron era elegante, pero algo en el ambiente se sentía inquietante. Los pasillos demasiado silenciosos, las miradas furtivas del personal, el modo en que las puertas se cerraban con un eco que sonaba a finalidad. El personal la miraba de una forma extraña, como si supieran algo que ella ignoraba. Una camarera incluso pareció querer decirle algo, pero se alejó rápidamente cuando Víctor apareció. Al tercer día, Víctor insistió en que esa noche cenaran en un lugar exclusivo. «Es un club privado», explicó. «Solo gente especial tiene acceso». Sus ojos brillaban de una manera diferente mientras lo decía, pero Diana estaba demasiado cautivada por la promesa de una noche romántica como para notarlo. Mientras se arreglaba en el baño del hotel, Diana sintió un escalofrío inexplicable, pero lo ignoró. Estaba en otro país, con un hombre que la hacía sentir viva. ¿Qué podría salir mal? Se miró al espejo una última vez, admirando el vestido negro que Víctor le había regalado esa tarde. «Perfecto para la ocasión», había dicho él. El taxi los llevó por calles cada vez más oscuras y desiertas. Al llegar, el ambiente era opulento, pero sofocante. El edificio parecía normal por fuera, pero dentro era un laberinto de pasillos y salones privados. Hombres en trajes oscuros, mujeres que no parecían estar ahí por voluntad propia, risas que sonaban como gritos ahogados. Algo no estaba bien. «¿Estás nerviosa?», preguntó Víctor, apretando su mano con tanta fuerza que dolía. Su voz había cambiado. Ya no era el susurro seductor de antes, sino algo más frío, más calculador. Diana forzó una sonrisa, pero su instinto gritaba que corriera. Tal vez solo estaba imaginando cosas. Después de todo, ¿no era esto lo que había querido? ¿Una aventura? ¿Algo diferente?
Un camarero apareció con 2 copas de champán. Tomó un sorbo de su copa, notando inmediatamente que el sabor era amargo, diferente, químico. Las luces comenzaron a volverse borrosas, las voces a distorsionarse. El salón empezó a girar como un carrusel macabro. Intentó levantarse, pero sus piernas se sentían como plomo. Su visión se nubló. Las caras a su alrededor se transformaron en máscaras grotescas. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de Víctor, sonriendo. Ya no era la sonrisa encantadora que la había cautivado. Era la sonrisa de un depredador que finalmente había atrapado a su presa. Cuando Diana despertó, todo había cambiado. El mundo de lujo y romance se había desvanecido como un espejismo en el desierto. El lujo del club nocturno había desaparecido. Estaba en una habitación fría, sin ventanas, con un colchón sucio en el suelo. El aire olía a moho y desesperación. Las paredes de concreto estaban manchadas con lo que parecían ser años de lágrimas y súplicas silenciosas. Intentó moverse, pero sus muñecas estaban atadas. Las cuerdas se clavaban en su piel con cada movimiento. Un grito ahogado escapó de su garganta, rebotando en las paredes como una burla. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La realidad comenzaba a filtrarse como veneno en su conciencia. Los recuerdos regresaron como golpes. El club, la bebida, la sonrisa de Víctor. Cada momento de los últimos 3 meses se reproducía en su mente, mostrándole todas las señales que había ignorado, todas las advertencias que había descartado. La habían drogado. Todo había sido una elaborada trampa, y ella había caído voluntariamente en ella, seducida por la promesa de amor y aventura. El sonido de pasos pesados en el corredor la paralizó. La puerta se abrió y 2 hombres entraron. Sus miradas eran vacías, como si ella no fuera más que un objeto, un producto, una mercancía. Uno de ellos le habló con voz cortante, su acento similar al de Víctor. Te despertarás aquí todos los días. Olvídate de tu antigua vida. Ahora eres propiedad de la organización. Diana sintió cómo su cuerpo se quebraba por dentro, cómo su alma se fragmentaba en 1000 pedazos. No era real, no podía ser real. Pero el frío del suelo, el dolor en sus muñecas, el terror en su corazón, todo era demasiado real. Horas pasaron, días, tal vez. En la oscuridad perpetua de su prisión, no había forma de saberlo. El tiempo dejó de existir. Solo había un presente interminable lleno de miedo y dolor. Las otras mujeres en la habitación contigua, que podía escuchar a través de las delgadas paredes, tenían la misma mirada vacía que había visto en el club. Ellas ya habían perdido la esperanza. Sus susurros en diversos idiomas contaban historias similares, promesas de amor, sueños de una vida mejor, todo convertido en una pesadilla sin fin. Pero Diana se negó a rendirse. Algo dentro de ella, quizás la misma terquedad que la había mantenido independiente todos estos años, se negaba a ser quebrada. Durante semanas, planeó su escape. Observó, escuchó, memorizó cada detalle, esperó su momento. Y cuando finalmente creyó que podía huir, cuando la esperanza comenzó a florecer nuevamente, descubrió que el infierno tenía más puertas de las que imaginaba. Diana había contado cada segundo, cada ruido, cada patrón, cada vez que la puerta se abría, cada movimiento de los guardias. Sabía que no tendría otra oportunidad. Si fallaba, moriría allí, como tantas otras antes que ella. Una noche, cuando uno de los hombres entró con la magra ración de comida diaria, notó que no cerró la puerta con llave. Estaba distraído, hablando por teléfono, un descuido que podría costarle todo. Era su única oportunidad, el momento que había estado esperando durante lo que parecían siglos. Esperó a que se alejara y con el poco aliento que le quedaba, reuniendo cada gramo de fuerza en su cuerpo debilitado, corrió. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por bombillas mortecinas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos, como un tambor de guerra anunciando su última batalla. Encontró unas escaleras que parecían subir hacia la libertad y, al final, una puerta de metal que prometía el mundo exterior. Su libertad estaba cerca.
Podía sentir el aire fresco filtrándose por debajo de la puerta. Pero antes de alcanzarla, cuando sus dedos apenas rozaban el metal frío, alguien la sujetó por el cabello y la arrastró al suelo. El golpe contra el concreto le robó el aire de los pulmones. El dolor fue insoportable, como 1000 agujas atravesando su cuero cabelludo. Intentó gritar, pero una bota se clavó en su espalda, silenciando cualquier sonido que pudiera hacer. ¿De verdad creíste que podías escapar?, dijo una voz familiar, una voz que alguna vez le había susurrado promesas de amor. Diana levantó la mirada, aunque ya sabía lo que vería. Era Víctor, el mismo hombre que la había cortejado con tanta dulzura, que había pintado sueños de amor y aventura en su mente. Su sonrisa ya no fingía dulzura. Era la mueca cruel que siempre había estado allí, oculta bajo capas de encanto y sofisticación. Sabía que lo intentarías. Todas lo hacen. Eres igual que las demás, tan predecible, tan patética en tu esperanza. Diana entendió que jamás escaparía, que este era su destino, sellado por su propia ingenuidad, por haber creído en cuentos de hadas a una edad en que debería haber sabido mejor. Y lo último que vio antes de que todo se apagara, antes de que el golpe final la sumiera en la oscuridad, fue su silueta alejándose, tan elegante como siempre, como si acabara de cerrar un simple negocio. Diana nunca regresó a casa. Su escritorio en la oficina permaneció intacto, esperando un regreso que nunca sucedería. Su familia intentó contactarla durante días, luego semanas. Los mensajes quedaron sin respuesta. Las llamadas fueron ignoradas. Al principio pensaron que solo estaba disfrutando su viaje, viviendo por fin la aventura que siempre había postergado. Hasta que pasaron semanas, y el silencio se volvió insoportable. La ausencia de Diana creó un vacío que crecía cada día, consumiendo la esperanza poco a poco. Su hermana, desesperada, contactó a la embajada, a la policía internacional, a cualquiera que pudiera ayudar. Pero no había registros de Diana saliendo del país. Era como si hubiera desaparecido en el aire al subir al avión. El miedo se transformó en desesperación. Las noches se llenaron de pesadillas y preguntas sin respuesta. La policía inició una búsqueda, pero las pistas eran escasas. El nombre de Víctor no figuraba en ningún lado. Las pocas fotos que tenían de él no coincidían con ninguna base de datos. Era un fantasma, un depredador que había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Era como si Diana se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo los sueños y esperanzas de todos los que la amaban. Meses después, en un operativo contra redes de tráfico humano en Europa del Este, encontraron un cuerpo enterrado en las afueras de Chisinau. Era uno más entre muchos, pero este tenía algo diferente. El cuerpo estaba deteriorado por el tiempo y los elementos. Irreconocible, a simple vista, como tantas otras víctimas de este comercio brutal. Las pruebas de ADN confirmaron lo que nadie quería aceptar. Era ella. Diana había terminado como tantas otras mujeres que se atrevieron a soñar con un amor de cuento de hadas. Los restos de Diana fueron enviados a su familia, permitiéndoles al menos el cierre que tantas otras familias nunca obtienen. Pero las respuestas nunca llegaron. El misterio de sus últimos días quedó sepultado con ella. ¿Había sufrido? ¿Había intentado huir más veces? ¿Había mantenido la esperanza hasta el final? La única persona que lo sabía era Víctor, el hombre que había tejido esta red de engaños con la precisión de una araña, y él seguía libre, probablemente buscando su próxima víctima, preparando su próxima historia de amor y aventura. El caso de Diana es un recordatorio de que el peligro no siempre viene disfrazado de miedo. A veces llega con una sonrisa y una promesa de amor. Y en un mundo donde la soledad puede ser más aterradora que la muerte, esas promesas pueden ser el arma más letal de todas.